Pero llegó el momento en que sabían que nosotros no íbamos a ceder, que ya era distinto, porque Iberdrola, y no solo aquí en México, en España, que es su sede, matriz, allá contratan lobistas, agentes para las relaciones públicas con gobiernos extranjeros. Entonces, contratan políticos de derecha, pero también de izquierda, ¿sí? No solo de derecha, hablando con la verdad. Entonces les pagan y estos lobistas hacen trabajo de relaciones públicas y utilizan el influyentismo para sacar provecho en beneficio de estas empresas, al grado que cuando Calderón termina de usurpar la presidencia, cuando termina el sexenio de Calderón, se va a trabajar con Iberdrola, al Consejo de Administración de Iberdrola. Entonces, la primera plática que tengo con el señor director de Iberdrola, que él plantea que están haciendo muy bien las cosas, y yo difiero de él, le digo, ya no hablemos del autoabasto, de cómo han ido creciendo, porque esto comenzó con Salinas. Antes, eso para los jóvenes, la generación de energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica era una facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública sin fines de lucro. Y con Salinas comenzó la privatización de la industria eléctrica. Eso también para que lo sepan los jóvenes. Entonces con Zedillo se incrementó la privatización, empezaron a hacer contratos, estos de autoabasto, y luego ya se llegó al extremo de modificar la ley, la Constitución y la ley de la materia para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, además de todo esto que hicieron en beneficio de particulares, se atreven como burla a llevarse de empleado al presidente de México, aunque haya actuado como usurpador. Se lo llevan de empleado, como la empresa ferrocarrilera extranjera que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó de empleado a otro presidente, a Zedillo, que fue el que privatizó los ferrocarriles. Entonces, esa es la historia. Pasa el tiempo, nos cancelan la ley eléctrica, un juez cuyo nombre es preferible olvidar, los ampara a los extranjeros y se cancela la ley. Entonces, como no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados, por eso es
coraje que tienen, porque ellos primero se hicieron la ilusión, ¿no? Y los engañaron, sobre todo a los que tienen más recursos económicos. Los engañó Claudio X González, que pensando que con dinero iban a resolver todas sus campañas de publicidad, la guerra sucia, cooptando, comprando a conductores de radio, de televisión, todo lo que hacen, lo que hicieron, pensando que iban a ganar. Luego, ya cuando se empezaron a dar cuenta que no iba a ser posible, plantearon que no se ganara el Congreso, que el movimiento de transformación no ganara el Congreso. La mayoría simple. Y se lo creyeron también. Y cuando nosotros nos quejamos porque la Suprema Corte, todo el Poder Judicial, lo tenían cooptado, lo tienen cooptado. Estaban muy confiados de que el pueblo no iba a darse cuenta de que si no se tenía mayoría calificada, no se podía seguir avanzando en la transformación. Y el pueblo, que es mucha pieza, se dio cuenta y votó más de lo que ellos imaginaban por la transformación. 36 millones de votos. Como nunca. Entonces fue un fenómeno. Entonces, ya cuando se dan cuenta, bueno, todavía no vuelven en sí. Todavía no lo digieren. Porque como no respetan al pueblo y piensan que el pueblo no existe y que puede ser manipulable el pueblo, pues no alcanzan a comprender de que pues, la gente se da cuenta, está muy consciente, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Miren, no pasó mucho tiempo, la candidata, que ahora lo puedo decir porque pasaron las elecciones, la candidata del bloque conservador firma con sangre que van a seguir los programas de bienestar. Así, en un acto, ¿no? Van a seguir los programas de bienestar. Pensando que a la gente les iba a creer, que la gente es manipulable. No. ¿Cuál fue la respuesta? Toma tu champotón, ¿no? No les creyeron. Pero apenas pasó la elección, ¿cuánta razón tiene el pueblo de México? Que el presidente del partido de la candidata que había firmado con sangre de que iban a continuar los programas de bienestar, declara que se habían equivocado en la estrategia, que ellos no debieron haber dicho en la campaña que iban a seguir los programas de bienestar.
porque eso iba en contra de su manera de pensar, de que en vez de entregar un pescado había que enseñar a pescar, que esa era la filosofía de ellos, y que ellos están en contra de los programas de bienestar. Entonces ya pasa la elección y se les cagan como cínicos que son. Pero miren cómo nuestro pueblo es mucha pieza. Que empezaron a engañarlos y la gente actuó de manera precavida. No. Entonces, firmo, hasta con sangre, de que van a continuar los programas de bienestar. No. Y eso demuestra qué pueblo tenemos. ¿Y por qué no quieren ellos los programas de bienestar? Si la función de cualquier gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. El gobierno está para promover el bienestar del pueblo. ¿Por qué no quieren que se le apoye al adulto mayor con una pensión? Porque ellos votaron en contra de que la pensión de los adultos mayores se elevara a rango constitucional y se convirtiera en un derecho. Votaron en contra. Y después ya dicen, no van a cambiarlos, vamos a seguir. ¿Pero por qué? ¿Por qué les afecta? Si es ayudar a la gente que más lo necesita, los ancianos respetables, para que vivan con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Qué no son ellos? O se dicen católicos, cristianos, que no el sustento, la esencia de la doctrina cristiana es el amor al prójimo. No, a Jesús lo crucificaron por defender a los pobres, a los desposeídos. Entonces, ¿por qué no ayudar al que lo necesita? Incluso hasta en contra de lo que sostiene el Papa Francisco, que ese es un papa que practica el humanismo auténtico, que defiende a los pobres. ¿Por qué esa hipocresía? ¿Por qué lo que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo? Hay que enseñarlos a pescar. No les des pescado, sí, pero si no hay agua, no hay ríos, no hay arroyos, no hay pescado, ya sabemos pues, que lo mejor, y lo estamos haciendo, es que haya crecimiento económico, que se impulse la producción, que se generen empleos. México es hoy el país del mundo con menos desempleo. Ya casi tenemos empleo pleno. Los salarios se han incrementado a más del doble. Sí, claro que sabemos que esa es una vía, pero también
hay que apoyar a los más pobres, a los más necesitados, como lo hacen en algunos países con el estado de bienestar, en Europa, que se apoya con pensiones, que se apoya con becas, que la salud es gratuita. Eso no lo copian. Entonces, sí tenemos diferencia porque cuando convirtieron ellos las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública, eso no es populismo, eso no es paternalismo, eso es fomento, eso es rescate. Entonces, al carajo con esa falacia. Finalmente secundaría el llamado del presidente Nicolás Maduro de retirarse de la Organización de Estados Americanos, México también, frente a un organismo regional que ya no cumple los propósitos de esa carta cuando la que fue creada. Y para concluir, el exministro de la Corte, cuando usted tenía 6 años, y exgobernador de Tabasco, Manuel Bartlett Bautista, dijo que la mejor manera de abrir a la Corte sería a través de la instrumentación de parlamentos abiertos. Eso es todo, señor presidente. Sí, estoy de acuerdo con mi finado paisano, Manuel Bartlett Bautista, fue el papá de Manuel Bartlett, fue gobernador de Tabasco, pero antes fue juez y fue ministro en la Corte y fue el que elaboró la resolución en favor de los trabajadores petroleros que utilizó el general Cárdenas para llevar a cabo la expropiación del petróleo. Eso lo hizo el papá de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, sí, y este es Díaz, ¿no? Díaz, sí, por el lado de Díaz Mirón, veracruzano, el poeta, pero su padre tabasqueño. Entonces, totalmente de acuerdo en el Parlamento, y en este caso es elección, o sea, que se elija a los jueces, no va a pasar nada. Con un pueblo tan consciente como el nuestro, es renovar la vida pública. Además, lo que no saben nuestros adversarios, y esto para los jóvenes, una de las cosas que le gusta mucho al pueblo es que lo tomen en cuenta. Todo lo que es consulta o participar en una decisión, siempre lo ve el mexicano con buenos ojos. Siempre. Y está demostrado que el método democrático es lo más eficaz. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. A nosotros, en mi vida pública, que ya está por concluir, me ha sacado del hoyo, como se dice en el argot del béisbol, el pueblo. Imagínense, cuando teníamos que decidir si continuábamos construyendo el aeropuerto en Texcoco, en el lago de Texcoco, o se paraba ahí y se hacía en Santa Lucía. Y los encargados de decidir me presentaron un dictamen donde me planteaban que había que seguir haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco
a sabiendas de que era el peor sitio del Valle de México para hacer un aeropuerto, por los hundimientos y con un costo elevadísimo. Bueno, estaba pensado que lo iban a terminar en el año próximo, 2025, el aeropuerto. Y estaba estimado en 300,000 millones. Imagínense la ensartada en lo que iba yo a estar metido. ¿Quién me sacó a flote? ¿Quién nos liberó de esa trampa? El pueblo. Porque cuando me entraron el dictamen, esa noche no dormí, de las pocas veces que no duermo, porque afortunadamente ya estoy por terminar y siempre he dormido muy bien, con mi conciencia tranquila, pero esa noche sí, me levanté en la mañana 2, 3 veces, a medianoche. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y apenas estaba amaneciendo y ya estaba yo arreglándome para irme a la oficina. Era yo presidente electo y ya le estaba hablando al ingeniero Javier Jiménez del PRI. Digo, le espero en la oficina, tengo algo que plantearle. Y ese día teníamos que resolver. Le digo, ¿sabe qué? No, yo no puedo con esto. Esto va a ser un fracaso. Va a ser terrible. Todos los medios, pues ahí estaban metidos los dueños de un medio de comunicación, ya tenían asignada la pista principal. ¿Qué saben de construir una pista de aeropuerto los que se dedican a la información? Ya estaba todo. Era un gran atraco. Y le digo, mire, vamos a darnos nuestro tiempo. Hay una agencia que maneja el espacio aéreo. Los que me están escuchando, yo creo que la YATA, alguna de esas. Sí, pero esos también los tenían cooptados. Pero como ya dije que el cooptado no se entiende, es comprado. Porque a veces esos eufemismos no ayudan a entender las cosas. Bueno, ellos mandaron en la madrugada, un día antes, el dictamen, hecho a la ligera, porque estaban cooptados, hablando de que no se podía hacer el aeropuerto de Texcoco, porque iba a haber interferencia aérea, a pesar de que hay tanta tecnología ya. Y le dije al ingeniero, vamos a darnos un tiempo. ¿Y sabe qué? Vamos a convocar una consulta a que el pueblo decida si quiere que se continúe con el aeropuerto de Texcoco o que se construya el aeropuerto en Santa Lucía, y que se den razones. Y votó la gente y decidió que no se hiciera el aeropuerto en Texcoco. Fíjense cuánta inteligencia, el juicio, el instinto certero de nuestro pueblo.
Tengo que agradecerles. Después vino también la suerte, que cuenta mucho, que nos encontramos a los ingenieros militares, porque bueno, ya no se va a hacer ahí, se va a hacer en Santa Lucía. ¿Y con quién se va a hacer? Con las empresas corruptas que habían dejado, con honrosas excepciones, todas las empresas de la construcción echadas a perder, todas por el influyentismo. Empresas constructoras que tenían más abogados que ingenieros. ¿Con quién? Y me entero y aparecen los ingenieros militares. Y vámonos con los ingenieros militares. Y en 2 años hacemos el aeropuerto de Felipe Ángeles, en Santa Lucía. 3 pistas, 3 de concreto. Ustedes saben que el aeropuerto de la Ciudad de México no puede tener concreto. Se le tiene que poner siempre asfalto, emulsión asfáltica, porque el concreto se rompe por los hundimientos. Y estamos hablando del aeropuerto de la ciudad, que no está en el centro del lago de Texcoco, donde iban a construir el nuevo aeropuerto. Entonces, ¿cuánto? Lo que iba a costar 300,000 nos costó 75,000 y pagamos 100,000 a las empresas, porque cuando supieron que ganamos empezaron a apresurar, a entregar contratos y contratos y contratos, pensando que si ya dejaban todo contratado, ya no íbamos a poder dar marcha atrás. Pues no le quedamos a deber a nadie. Se pagaron 100,000 millones. Nos costó 75,000 millones para 300 que tenían estimado, porque no iba a costar eso, iba a costar mucho más. ¿Cuánto nos ahorramos? 125,000 millones de pesos. Claro, imagínense el coraje, la rabia, ¿no?, de quienes ya tenían su negocio, porque iban a cerrar el actual aeropuerto, se iban a quedar con las 600 hectáreas el actual aeropuerto, iban a hacer un Santa Fe en el actual aeropuerto y además iban a cerrar el aeropuerto militar, la base aérea número 1, que es la base aérea de Santa Lucía. Ya tenían todo armado. Pues por eso el coraje empezó. La central camionera, ¿cómo es? Avionera. Ahí no se para nadie, ahí espantan. ¿Sí? No se paran ni las moscas. Todavía el miércoles pasado vimos cómo sacaron una noticia de que se desplomó, se inundó, y era en Turquía. Pero están todavía, pero acepto el enojo, lo acepto, pues entiendo, pues son intereses, ¿sí?, de los que dejaron ahí de robarse miles de millones de pesos del presupuesto público, porque son unos viles ladrones. Acepto que ellos estén enojados, pero hay gente que se cree pues fifí, o que es aspirante a fifí, que también están enojados.
¿No les ha tocado eso? ¿Sí? Cuando el 2006, que decían que se iba a caer la bolsa si ganábamos, toda la guerra sucia. Me acuerdo que el maestro Monsi hizo un artículo que, porque una trabajadora doméstica, ¿no? Dice, no voy a votar por López Obrador, porque va a haber fuga de capital, todo lo que decían, ¿no? Y se va a caer la bolsa. Bueno, ¿y tú qué? Si tú no tienes nada que ver con la bolsa, no tienes... No, pero va a ser tremendo, terrible, por la manipulación.